Bueno, muy buenas noches para todos. Sean muy bienvenidos a este espacio, a este ciclo de conferencias que hemos organizado desde la cadena en electrónica, telecomunicaciones y redes, y en este caso específico organizados por los posgrados de la cadena, el posgrado de especialización en redes de telecomunicaciones y la maestría en Internet de las Cosas. Para comenzar el día de hoy, quisiera que conocieran un poco nuestros programas. Voy a compartirles un video muy corto. Permítanme, ya estoy compartiendo con sonido. Ah, caramba. Sí están viendo toda mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, vamos con el primer video. En la maestría en Internet de las Cosas de la UNAM, le ofrecemos la oportunidad de convertirse en un maestro en este fascinante campo tecnológico. Aquí obtendrás un enfoque profundo y especializado con una formación 100% virtual que combina diseño, seguridad y análisis inteligente en ecosistemas IoT. Todo esto te permitirá desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos sociales, empresariales e industriales. Inscríbete hoy en la maestría en Internet de las Cosas de la UNAM y conviértete en un maestro de la transformación tecnológica. Bien, este es el primero para que conozcan nuestro programa de maestría en Internet de las Cosas y me disculpan que cliqué mal, aquí está el segundo video que les quiero compartir. ¿Buscas ser experto en tu campo? En el programa de especialización en redes de telecomunicaciones, la UNAD te ofrece la especialización que necesitas para profundizar en lo que te apasiona. En el programa de especialización en redes de telecomunicaciones obtendrás un enfoque profundo y especializado con microcertificaciones en las mejores academias del mundo, como lo son Huawei, Cisco y Oracle, que te permitirá aplicar tus conocimientos de manera efectiva. Inscríbete hoy en la especialización de redes de telecomunicaciones y lleva tu carrera a un nivel de especialización que te distinga de los demás. Bien, esto era lo que quería compartir con ustedes. Yo creo que ahora sí voy a proceder a presentar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Hader. El ingeniero es senior de cloud y arquitecto en Google, especializado en modernización de aplicaciones. Cuenta con una sólida trayectoria en desarrollo cloud native, DevOps, SRE e ingeniería de plataformas, a través de la cual asesora a los clientes de Google Cloud para optimizar sus estrategias técnicas. Actualmente lidera iniciativas en la intersección entre la ingeniería de plataformas y la inteligencia artificial o Machine Learning, con un enfoque en la integración de capacidades avanzadas de IA en los flujos de trabajo arquitectónicos. Ingeniero Hader, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sea bienvenido y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, gracias a todo el equipo acá de la UNAD por la invitación. Creo que es para mí realmente un privilegio poder estar acá y tener la oportunidad de compartir un poco de los aprendizajes y de la experiencia que, como bien Diego mencionaba, he tenido en mi trayectoria. Yo soy ingeniero electrónico, de electrónico y telecomunicaciones. Conocí por allá el desarrollo de software muy temprano en la universidad. En aquella época ya son más de 17 años que llevo trabajando, C++, C y un poco de Java. Y cuando ingresé al mercado laboral, tuve la oportunidad de involucrarme con muchos, principalmente en la industria del desarrollo de software. Entonces, he tenido experiencia desde trabajos iniciales de desarrollador, roles de arquitecto, ahora trabajando un poco más en cloud, como mencionaba también Diego, con temas de DevOps, de Platform Engineering, que es un tema también muy reciente. Pero hay un tema que me ha motivado mucho y que es algo que he venido explorando ya más o menos 2 años atrás, con toda esta revolución de la IA y cómo ha venido apalancando muchos de los procesos de desarrollo, y es todo el tema de desarrollo de código con inteligencia artificial asistida y recientemente con temas más de agentes. Hoy quiero compartirles un poquito de cómo ha sido ese proceso
Va a ser seguramente algunos temas muy alto nivel, pero espero dejarles ahí la inquietud para que puedan seguir profundizando en algunos de ellos. También obviamente les dejo acá mi contacto para todos los que quieran, pueden adicionarme en LinkedIn y si quieren profundizar en algún tema con mucho gusto lo podemos hacer async y one on one. Eh, ¿Qué quiero compartirles como mi experiencia en el desarrollo de software tradicional y lo que yo he vivido en estos años de mi carrera, y en especialmente cómo he visto esa transformación en estos últimos 2 años, pueden también ser llevadas a otros ámbitos y a otros campos, como especial el tema que le compete a la maestría de Internet de las Cosas, que creo que es un campo que tiene mucha aplicación. Si bien tiene algunas similitudes con el desarrollo de software tradicional, tiene también sus propios retos. Y hoy quiero compartir un poco de ello. Quiero empezar hablándoles de un aspecto súper importante y es, para entender cómo la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ha empezado a asistir muchos de estos procesos, hay que entender cuáles han sido esos puntos de fricción del desarrollo de software tradicional, que quizá muchos de los que están acá o de los que están empezando en el campo han empezado a entender un poco más. Y el proceso de desarrollo de software que empieza desde que hacemos un análisis, captura requisitos, hacemos un diseño, desarrollamos una solución, la codificamos y la implementamos y la llevamos y la empaquetamos como tal para que sea productiva, tiene diferentes puntos donde encontramos mucha fricción que hacen que el proceso sea lento muchas veces. Muchos de los proyectos de desarrollo de software terminan siendo lentos o terminan tomando más tiempo del esperado o terminan teniendo problemas con algunos requerimientos porque hay unos puntos que usualmente se convierten en reprocesos o que ralentizan ese proceso como tal. Algunos de ellos, por ejemplo, muchos de los desarrolladores, usualmente cuando estamos en un proyecto, tomamos mucho tiempo iniciando nuestro setup inicial para empezar a producir código como tal. En la práctica son más o menos 3 días, una semana en el que un desarrollador toma poner todo su ambiente como tal, hacer todo ese setup para empezar el desarrollo. Otro tema que quita mucho tiempo en la práctica es todo lo que tiene que ver con configurar herramientas. Dependiendo del proyecto en el que estemos, el lenguaje que estemos usando, el tipo de framework, incluso el sistema operativo, muchos de estos aspectos determinan qué tipo de herramientas tengo que configurar y el setup que tengo que hacer. Iniciar de cero usualmente toma mucho tiempo. Búsqueda de conocimiento, estoy trabajando con un nuevo framework, una nueva tecnología, un nuevo lenguaje. La mayor cantidad de las veces tengo que ir a buscar información para entender esa tecnología o para entender cómo resolver mi problema de negocio. Es algo que usualmente hacemos en la práctica. O lo que en la industria, ya cuando estamos en un proyecto real de desarrollo de software ocurre, es que hay muchos cambios de contexto o el context switch. ¿Qué significa? Que estamos trabajando en un tema específico, estamos codificando, desarrollando, trabajando en la implementación, pero tenemos que cambiar de contexto muchas veces durante el día, por una reunión, porque tenemos que saltar a resolver un incidente, porque tenemos que saltar a tratar un tema de diseño, y todos esos cambios de contexto generan interrupciones y pérdida de tiempo. Hay unos más estructurales que tienen que ver con la forma, por ejemplo, cómo se hacen las revisiones de código, que dependen del desarrollador que lo hace o que los requerimientos son muy vagos, pasa muchas veces, el cliente no define bien los requisitos o incluso los mismos analistas. Y el tema de pruebas, que termina siendo también a veces muy reducido cuando tenemos proyectos que están muy limitados en tiempo. Todo esto hace que el desarrollo de software en la práctica tenga muchos puntos de fricción. Sin embargo, la inteligencia artificial ha llegado en estos días a ayudar a resolver muchos de esos puntos de fricción y a traer esa velocidad que los equipos de desarrollo hoy en día necesitan. El impacto que estamos viendo, y principalmente creo que en el último año, donde ya estas tecnologías se han empezado a adoptar de forma más estructurada, es que realmente los equipos están empezando a tener realmente una velocidad y están empezando a ver mejoras. Algo que les puedo compartir de lo que yo he visto desde adentro trabajando en Google, pero también que es algo que se ha compartido públicamente recientemente, es que mucho del código que se genera internamente en Google actualmente se está generando ya con asistencia, asistido por inteligencia artificial. Si bien antes de que ese código se empaquete para llegar a un ambiente productivo,
pasa por unas revisiones todavía de ingenieros, esto está haciendo que el desarrollo sea muchísimo más rápido. ¿Qué aspectos, por ejemplo, de ese desarrollo de código? Completar código, que es no solo el autocompletar, sino generar funciones completas o bloques de código completos. Explicar código, cuando un ingeniero entra a trabajar en una nueva base de código, tiene la posibilidad de usar herramientas de inteligencia artificial para entender el código. Y la manera que lo entiende más rápido puede contribuir más rápido. Detección de bugs o de errores, usualmente defectos que puede tener el software, es mucho más fácil también con herramientas de inteligencia artificial. Y no solo detectarlos, sino ayudar a corregirlos de forma más rápida y más eficiente. Google, por ejemplo, tiene muchos productos, seguro muchos de ustedes los utilizan de forma diaria, que tienen billones de usuarios y está constantemente liberando nuevas versiones, empaquetando software y necesita ser muy ágil para que estas nuevas versiones lleguen a estos usuarios sin causar ninguna disrupción. Es muy importante entonces que un ingeniero sepa qué está haciendo y cómo está impactando no solamente lo que está tratando de resolver, sino otras funcionalidades. Y el refactor, que es algo que pasa en la práctica, el software evoluciona, no es estático. Hoy estamos trabajando con una versión o con un lenguaje, mañana esa aplicación evoluciona o a una nueva versión, a un nuevo lenguaje, o a un nuevo framework, o una nueva arquitectura. Y todo eso es posible hoy agilizarlo de forma más estructurada con este tipo de herramientas. ¿Cómo se ha vivido un poco en los últimos años este proceso? Desde que vino todo el boom de la inteligencia artificial generativa por allá con ChatGPT, a finales del 2022 más o menos ya estamos hablando de 3 años que estamos viviendo este boom. Un poco al principio empezamos a ver para otro tipo de tareas, pero cuando se empezó a utilizar para código, lo primero que vimos fue más unas herramientas que eran más de asistencia para generación de código, generar un bloque de código o ayudarme a revisar o a refinar un bloque de código, o una función o partes muy específicas de mi código. Eso es lo que por ahí podríamos llamar la parte de la inteligencia artificial asistida. Yo codificaba y utilizaba un chatbot de inteligencia artificial para que me ayudara a codificar ciertas porciones de código. Ya no tenía que hacer todo ese código desde cero, sino que podía partir de algo. Y ahora estamos pasando, quizá el último año principalmente, a una etapa que es más basada en agentes, donde ya no solamente podemos generar esas porciones de código, sino que también podemos generar planes y dejar que componentes más autónomos, que son estos agentes, eh, elaboren e incluso ejecuten tareas más complejas. Desde escribir bloques completos de código hasta escribir incluso aplicaciones completas. Es algo que estamos viendo con herramientas como Cursor, Cloud Code, que está por ahí muy de moda, y herramientas de Google como el Antigravity, que es un IDE que te permite con agentes trabajar en tus repositorios de código. Esto básicamente lo vemos en varias direcciones. Una es integraciones con los ambientes de desarrollo integrados, y también lo vemos con herramientas de línea de comandos. Eso depende de cada desarrollador. Al final llegamos al mismo objetivo, y es que con estas herramientas agilizamos los procesos de desarrollo. Algo que es súper importante, esto es algo tomado de la práctica de SRE, que es Site Reliability Engineering, es que más allá de cómo las usemos y qué tanto las adoptemos para agilizar nuestros procesos, los ingenieros en esta era en la que el IA está involucrándose tanto en el desarrollo como tal, en la generación de código, tenemos que ser responsables y tenemos que tomar ownership de lo que construimos. Básicamente el lema es, si tú no lo puedes resolver, entonces no eres owner de ello. Si yo utilizo la inteligencia artificial para generar código, pero no entiendo lo que estoy generando, no estoy siendo responsable y no estoy teniendo el ownership. La inteligencia artificial debiese ser un asistente, una ayuda que me permite agilizar mis procesos, pero siempre el ingeniero o el desarrollador debe ser responsable de ese código que genera. Es súper importante y es lo que hace que esto tenga todo el sentido. ¿Hacia dónde estamos evolucionando?
El ciclo de desarrollo de software estándar que hablaba ahora, que es básicamente como lo hemos conocido desde sus inicios, con muchas evoluciones en el proceso, pero es básicamente hago un análisis, hago una captura de requisitos, hago un análisis, hago un diseño, una implementación, unas pruebas y llevo esto a producción, repito el ciclo. Ese proceso tenía muchos puntos de fricción. Estamos tendiendo ahora hacia un flujo de desarrollo de software soportado por AI, que básicamente lo que busca es involucrar AI en todos estos puntos donde necesitamos agilizar y donde podemos de alguna manera encontrar ventaja, sin sacar a los ingenieros, sin sacar a los desarrolladores, sin sacar a la intervención humana del proceso. Esto nos permite, por ejemplo, como lo vemos acá en el loop, decirle a un agente basado obviamente en un LLM que nos cree un plan, que busque clarificar ese plan, que lo refine y que lo implemente. Esto es lo que hace, por ejemplo, herramientas como Antigravity, Cloud Code. Actualmente hacen un plan. Cada vez que yo le pido que me ayude con una tarea específica, le damos el feedback sobre ese plan, refina el plan y finalmente con mi autorización lo ejecuta. Eso va desde resolver un bug, desde refinar un código, hasta crearme una función, incluso un paquete completo de clases, por ejemplo, que ejecutan todo un requerimiento. Y esto, la idea es que esté embebido en todo el proceso. El proceso en general es, hay una parte de incepción, una parte de construcción y una de operación. En la medida que logramos que AI se involucre en esas etapas, vamos a agilizar desde la creación o la ideación, que es cuando yo concibo la idea de lo que quiero, cómo la construyo y cómo la opero. Porque el software es más que solo código. Hay una parte que requiere entender lo que queremos construir y hay una parte que requiere operar lo que luego construimos, que incluso trae muchas más complejidades a futuro. Entonces, ahora estamos tendiendo hacia un proceso que es más soportado por AI, pero manteniendo a la intervención humana en ese flujo. Quiero contarles acerca de tres casos que son muy reales. Son casos en los que yo he tenido la oportunidad de trabajar con clientes tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos en el último año y medio más o menos, y donde he tenido la oportunidad de ver la evolución utilizando herramientas de inteligencia artificial para generar código. Un primer caso de uso es, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto construyendo una API Gateway. Era una versión muy personalizada que servía como una capa intermedia para manejar la comunicación entre agentes conversacionales. Ese es un poco alto nivel. Pero ¿qué es lo que logramos aquí? En esa época, que fue hace más o menos como un año y medio, estábamos todavía en la etapa de inteligencia artificial asistida, no habíamos hablado todavía de agentes. Entonces, aquí utilicé una herramienta de Google que se llama Code Assist, que era básicamente utilizar sus modelos de inteligencia artificial generativa para refinar el código. ¿Qué logramos? 50% más o menos del código, de todo el código base fue generado con inteligencia artificial. Eh, Esto nos permitió acelerar mucho el proceso, pero también en algunos puntos trajo reprocesos y es uno de los temas que hay que dejar muy claros. Estas fueron esas primeras etapas. Por ejemplo, con las pruebas unitarias no era muy efectivo, entonces muchas de las pruebas unitarias tuvimos que generarlas finalmente nosotros. Parte de lo que más fue que de valor en todo el código que generaba fue el framework y la estructura basada en patrones de diseño, utilizando, por ejemplo, decoradores, utilizando patrones de fábrica, utilizando clases abstractas y demás. Pero ya el código como tal que requería más conocimiento de negocio, ese tuvimos todavía que trabajarlo mucho. Pero definitivamente aceleró mucho el proceso y creo, redujo lo que eran meses a semanas. El segundo ejemplo es recientemente pude trabajar también en un componente que era un servicio, un microservicio para mapeo de datos. Recibíamos los datos en un estándar, que era en un estándar específico en JSON y teníamos que mapearlo a otro. Eso requería muchos análisis y mucho procesamiento de datos y luego de eso había que guardarlos en una base de datos estructurada. Este fue uno de los proyectos más exitosos que he tenido recientemente. 90% del código
fue generado con inteligencia artificial. Aquí la clave fue que utilizamos un IDE, que es el Anti-Gravity, que básicamente es una versión de Visual Studio Code con agentes, y lo que nos permite es darle a la gente todo el contexto de mi código. Entonces la gente podía tener en su contexto todo el código y todo el repositorio. Y era capaz de entender cómo relacionar clases y cómo el cambio en una clase podía afectar a otra. Y de esa manera fue muy fácil desarrollar todo el framework, pero también los mapeos como tal, que requería mucho análisis de datos y nos permitió acelerar mucho el desarrollo. Por ahí el 10% adicional tuvo que ver con mucho del contexto que no pudimos darle en un inicio. La clave para estas herramientas de inteligencia artificial es proveerle ese contexto adecuado, las instrucciones claras de lo que se necesita ejecutar, y por ahí algunos temas más de negocio no fue posible suministrarlos desde el inicio y tuvimos que ir haciendo ajustes. Pero fue súper clave este proyecto. Redujo algo que nos hubiera tomado realmente meses a un par de semanas. Y otro caso bien interesante es también reciente, trabajando con Antigravity y en particular con Python y desarrollando modelos de Machine Learning y pipelines, sobre todo para la parte de MLOps, que es cómo produccionalizar modelos de Machine Learning. Pudimos refinar un pipeline de uno de nuestros clientes. Más o menos un 75% del código fue refinado, fue mejorado en términos de performance y en términos de estructura. Un pipeline que estaba tomando más o menos 40 horas en ejecutarse porque eran millones de registros y de datos por analizar y muchos modelos de Machine Learning por entrenarse, logramos reducirlo más o menos a 2 horas. Y mucho de esos insights que obtuvimos de cómo mejorarlo fueron con herramientas de inteligencia artificial. Pero acá hay algo clave, y es que aun cuando las herramientas nos sugerían, el agente nos sugería ciertos cambios, siempre estuvimos ahí, siempre había un ingeniero o un desarrollador o un machine learning engineer aprobando si esos cambios eran viables o no, si estaban dentro del contexto, si obedecían a la necesidad y estaban en el caso de uso. No era solo generar el código, copiarlo y probarlo, sino que era un proceso que todavía requiere intervención humana porque hay mucho contexto que todavía los ingenieros debemos responsabilizarnos por eso. Eso en términos de lo que he podido aprender y he podido vivir desde la práctica. eh, ¿Cómo llevamos esto al campo del Internet de las cosas? No estamos muy lejos de lo que los procesos de Internet de las cosas hoy requieren, si bien quizá se enfrentan a unos retos mucho más específicos porque el desarrollo web y lo que los modelos de inteligencia artificial hoy pueden hacer para generar código como Cloud Code, eh, utilizando modelos de Anthropic o los modelos de Gemini, modelos de OpenAI, básicamente estos modelos están muy bien entrenados para generar código de software tradicional, aplicaciones web, aplicaciones móviles, código Java, código Python, etc. Pero en particular en IoT nos enfrentamos a unos retos mucho más específicos. ¿Cómo llevamos, por ejemplo, desarrollamos firmware que sea de calidad y que cumpla con esos requisitos? Algunos de los retos, no es mi especialidad, pero aprovechando que estamos hablando de acá en la maestría de IoT, por ahí tuve la oportunidad de sacar algunos insights y highlights que quiero compartirles y seguramente ustedes podrán tener la oportunidad de profundizar en algunos de ellos, que tienen que ver con cómo AI al final puede ayudar en alguno de estos temas. Estos son algunos de los retos que pude identificar y quiero compartir. Por ejemplo, toda la parte de conectividad, no solamente como un dispositivo, por ejemplo, al final se integra con la nube o con los proveedores de telecomunicaciones, que son aspectos relevantes cuando se diseña una solución de este tipo. Ahí encontramos muchos retos que tienen que ver no solo con la conectividad, sino con añadir nuevas conectividades a este tipo de software. Complejidades, por ejemplo, con el tema de los call boots, y es que sabemos que el firmware como tal, por estar en el hardware, va a tomar un tiempo antes de empezar a procesar.
y eso debe coordinarse muy bien y debe desarrollarse muy bien para evitar que hayan ahí periodos de no comunicación y eso hace que sea mucho más retado. Muchos aspectos relacionados con el manejo de sensores y que requieren en algún momento, por ejemplo, acceso a información muy específica. No es lo mismo con lenguajes más conocidos o con tecnologías más conocidas como las web o como el software tradicional que con aspectos muy específicos de tecnologías, de sensores, diferentes marcas, diferentes proveedores y demás. Toda la parte de desarrollo visual sabemos que es bastante compleja para estos dispositivos y algo súper crítico que no solo ocurre, y lo he vivido yo desde la práctica, y se ha ido refinando mucho, que es el tema de las alucinaciones. Recuerden que una alucinación básicamente es cuando un modelo de inteligencia artificial generativa, ChatGPT con los modelos de OpenAI o Gemini con los modelos de Google o cualquier otra, genera contenido que parece real pero no lo es. Porque al final ese es el propósito de estos modelos, generar contenido. Y cuando hablamos de código o hablamos de aspectos súper relevantes como generar código, estas alucinaciones son muy complejas porque si yo no tengo la capacidad de detectarlas o de, o de revisarlas a tiempo, pues me pueden generar muchos reprocesos. Me generan código que no funciona, me generan bugs que no puedo identificar a tiempo. Y cuando hablamos de firmware, va a ser mucho más complejo porque estamos hablando de introducir fallas en un dispositivo de hardware que, que incluso puede afectar aspectos relevantes como la medicina en un equipo biomédico o de mediciones que son súper clave para muchas industrias. Por eso es súper importante tenerlo en cuenta. Puede pasar también en este campo. ¿Cómo es el flujo? Cómo lo podemos percibir hoy en día? Si bien todavía creo que se está adaptando mucho, no solo para el software tradicional, pero en el campo de IoT seguro todavía hay mucho por abarcar y por adaptar. Pero esto es un poco de las áreas donde podría utilizarse y donde podría ser de mucho valor. Y como yo lo he visto, creo que sería muy útil. Uno es para todo el tema de scaffolding o RTO, que es RTOS, que es sistemas operativos en tiempo real, que es para generar toda esta parte que es la estructura de lo que yo quiero construir. Agilizar esos procesos que son tareas más repetitivas. Otra parte tiene que ver con la utilización de herramientas IDEs, por ejemplo, o herramientas para el desarrollo. Mucho del software que hoy se utiliza para el desarrollo de IoT resulta ser propietario, pero estamos viendo que con estas herramientas de GenAI podemos llegar a tener un punto medio donde podemos tener utilizarlas para generar el código que necesitamos, proveyéndoles el contexto apropiado. Utilizar, por ejemplo, agentes, proveyéndoles los archivos correctos con las instrucciones, proveyéndoles la documentación del hardware con el que estoy trabajando o proveyéndoles incluso algo que es súper interesante y es que puedo proveerles imágenes específicas del hardware que estoy utilizando y darles el contexto. Y esto se asocia muy bien con la parte de debugging, algo que es súper clave en cualquier desarrollo, ya sea tradicional o IoT, es que vamos a tener que hacer debug, vamos a tener que identificar dónde está fallando, ya sea porque el software es operacional o porque lo estoy construyendo. Y ahí la inteligencia artificial es súper clave. Yo lo he vivido de primera mano en temas de troubleshooting, de hacer debug, de identificar issues para resolver un bug, es súper útil, agiliza mucho el proceso de entender qué está pasando para poder resolver el problema de forma más precisa. Y finalmente un tema que es clave y que no hay que dejar atrás es el tema de compliance, de garantizar que lo que estamos construyendo esté alineado con las restricciones que podemos tener, sobre todo en IoT. Temas, por ejemplo, restricciones a nivel de hardware, que tienen algunas restricciones no solo operacionales como tal, sino por ahí de compliance. Entonces tenemos que garantizar que se ajuste al modelo gubernamental o las políticas sobre las cuales estamos construyendo, en la industria que estamos construyendo. Como mencionaba antes, puede ser para comunicaciones, puede ser para un tema más de medicina y por ahí vamos encontrando cierta regulación. Entonces, hay mucho donde se puede aplicar. Lo importante acá es empezar a hacerlo
de forma responsable, utilizarla en los puntos donde puedo romper la fricción, pero entender también las ventajas y desventajas de este tipo de herramientas. Y quiero cerrar, porque sé que estamos ya unos minutos pasados, quiero cerrar con un punto súper importante. Cuando nosotros empezamos a ver todo el boom de la inteligencia artificial, yo lo he vivido de una manera un poco más frenética, lo diría, porque estando en una empresa como Google, que no solo está proveyendo de este tipo de herramientas, sino que compite en el campo de AI, desde adentro se vive de forma muy acelerada. Todo el tiempo está cambiando, hay nuevas tecnologías, hay nuevas herramientas, hay nuevas formas de hacer las cosas. Quiero dejarles este mensaje es, siempre vamos a estar en alguna de estas posiciones respecto de alguna nueva tecnología. Vamos a ser juniors o vamos a ser senior. Porque sabemos mucho del tema, podemos ser senior, porque estamos aprendiéndolo, podemos ser junior. En ambos escenarios, siempre van a haber pros y cons del uso de estas herramientas. Debemos saber cómo aprovecharlas en ambos puntos, pero también evitar los posibles cons que pueden llevarnos a empezar a depender mucho de la herramienta o a confiar demasiado en la herramienta. Debemos saber bien cómo aprovecharlas como un junior, quizá para agilizar nuestro proceso de aprendizaje y de contribuir, pero no perder de vista que tenemos que aprender cómo las cosas funcionan por debajo, entender los fundamentos, entender el porqué de las cosas y como senior tomarla como ventaja para agilizar mucho de lo que es repetitivo y enfocarnos más en pensar cómo estructurar una solución, ocuparnos de los temas más relevantes, seguridad, cómo operacionalizarlo y cómo tener un compliance y demás. Entonces, siempre es súper útil contar con estas herramientas, pero siempre tenemos que tener cierta responsabilidad para hacerlo. Yo lo he vivido de primera mano, recomiendo que puedan empezar a involucrarlas en sus procesos, pero también que puedan empezar a ver los pros y los cons en cada uno de ellos. Y espero que con este abrebocas de lo que ha sido mi experiencia y cómo llevarlo un poquito al mundo de IoT, puedan tomarlo para empezar a profundizar un poco en ello, a explorar las herramientas y empezar a ver cómo realmente puede agilizar un poco esos procesos que ya se está viviendo en la industria. Con esto quiero cerrar y solo dejar abierto, si todavía tenemos unos minutos, Diego, para alguna pregunta o comentario, totalmente bienvenido. Ingeniero Jader, nada, agradecerle muchísimo por acompañarnos en este espacio. No, usted podía tomarse todo el tiempo que considera prudente porque la verdad es un tema muy interesante. Mientras el público se anima a participar y a hacer preguntas, yo quisiera hacerle una, porque he estado recientemente probando bastante, por ejemplo, el desarrollo con Antigravity y me da curiosidad. Cuando uno trabaja, pues, o sea, lo que uno puede hacer, la verdad es que es bastante impresionante lo que uno puede hacer ayudándose con estas herramientas. Pero sí me pasó lo que usted menciona, a medida que fui trabajando y agrandando el proyecto más y más, la IA se me descontroló. Empezó a hacer cosas que no tenían sentido y a decirme que hacía cosas, pero cuando yo revisaba no las hacía. Entonces me da curiosidad, digamos, cómo es el flujo, metodológicamente hablando, cómo es el flujo correcto para obtener buenos resultados, cómo se debe usar apropiadamente para que un proyecto pueda ir creciendo, creciendo sin perder el contexto del proyecto. Esa es una súper buena pregunta, Diego. Gracias, gracias por traerla. Efectivamente pasa que entre más crece el proyecto o entre más le proveemos contexto a nuestro agente, puede llegar un momento donde empiece a confundirse. Y es totalmente normal, ¿sí? Acá una de las estrategias que se está usando mucho hoy es algo que se llama skills. Skills es una evolución un poco de lo que se llama Spec Driven Development, que es basado en especificaciones, pero es un poco más orientado a definir personas. Con un skill yo le puedo decir a mi agente de qué forma debe comportarse y qué workflows debe seguir. Con eso puedo añadir ciertos guardrails en el proceso como tal, y puedo inducir que siempre tome ciertas decisiones bajo una estructura, como seguir ciertos patrones de diseño o cómo respetar ciertas nomenclaturas o cómo, si en algún momento tiene alguna duda, a dónde referirse como fuente de verdad. Incluso hoy en día existen
algunos frameworks ya que definen todo un set de skills y lo único que nosotros tenemos que hacer es copiarlos, los ponemos en nuestro IDE y ya te define todo el proceso y le dice a la gente cómo debe comportarse si estamos en la etapa de planeación, por ejemplo, o cómo comportarse si estamos en la etapa de diseño, o cómo comportarse si estamos ya implementando o haciendo QA, que es un poco el flujo del desarrollo de software. Entonces, con eso podemos lograr aterrizarle un poco más a la gente cómo moverse en medio de la documentación y cómo generar outputs más determinísticas, aunque no es 100% determinístico, porque al final puede ser la misma, puedo hacer la misma petición a la gente y la respuesta puede ser muy similar, pero no va a ser la misma. Pero al menos puedo el workflow hacerlo un poco más estructurado. Entonces recuerden, skills es un tema bien importante, lo pueden añadir en Anti-Gravity como un punto dentro del IDE, como un punto skills, y ahí empiezan a definir sus diferentes estructuras. Con eso van a darle toda la orientación a la gente. Funciona muy bien, la verdad. Muchísimas gracias. Por aquí estoy viendo en el chat también excelentes preguntas, te las voy a compartir. Claro que Jessica sí. nos dice, ¿cómo validan la calidad del código generado automáticamente antes de pasarlo a producción? ¿Qué pruebas y qué controles se realizan? Esa es la primera pregunta. Bueno, esa pregunta está buenísima. En estos momentos, lo que todavía se hace y se hace internamente en Google es, tenemos todavía code reviews con intervención humana. No hay código que vaya directamente a una rama productiva sin que haya un ingeniero que todavía lo revise. No hay código que se genere de forma automática y se haga merge con una rama principal. Entonces, lo que sí pasa que es que nosotros, cada desarrollador trabaja en su ambiente, desarrolla su código, hace sus pruebas unitarias, hace sus pruebas de integración. Si todo funciona, hace una solicitud de merge y en ese momento uno o dos ingenieros senior que tienen conocimiento de la solución completa entran a revisar ese código y ahí pueden proveernos feedback sobre el código generado, que va a ser código generado por IA, pero que es mi responsabilidad. ¿Sí? Entonces, se hace mucho énfasis en que aunque la IA me ayuda a generar código, el código que yo mando para hacer merge con una rama principal sigue siendo mi responsabilidad. Por tanto, si hay algo que corregir, debo corregirlo. Si hay algo que mejorar, debo mejorarlo. Pero cada vez es menos el esfuerzo, cada vez son menos los loops de correcciones. ¿Qué ocurría antes cuando era 100% generado por el desarrollador como tal? Entonces también ahí estamos viendo una mejora. Pero no hemos llegado al punto donde un agente genere el código y sea 100% merge sin ninguna intervención humana, no hemos llegado ahí aún, porque realmente muchos de los productos de Google en particular están orientados a billones de usuarios, un simple cambio puede generar realmente una gran disrupción. Entonces, todavía estamos en ese proceso. Pero mi recomendación es que todavía se involucren ingenieros senior en esos procesos de revisión de código. Que no confiemos 100% en el código que se genera, sino que lo usemos para agilizar, pero que tengamos todavía un ojo en lo que estamos construyendo. De acuerdo. La segunda pregunta de Jessica dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío al revisar y confiar en un código generado por IA? Eh, Personalmente, el mayor desafío ha sido cuando he estado generando código con un lenguaje que es nuevo para mí. Por ejemplo, yo vengo del mundo de Java principalmente, empecé a explorar un poco Python 3 años atrás más o menos, y uno de mis primeros proyectos en los que usé inteligencia artificial fue en Python. Entonces, creo que los challenges era, la inteligencia artificial me ayudaba a generar el código y funcionaba, pero el challenge era que aun cuando funcionaba, tenía que tomarme un poco el tiempo de entender ese código,
de validarlo contra patrones reales de código y de validarlo incluso contra documentación oficial en Python de las librerías que estaba usando para efectivamente corroborar que era lo correcto. Entonces, cuando estamos empezando en una nueva tecnología es challenging porque tenemos que vernos retados a hacer esto. Es como no tragar entero, ¿sí? Un poco. Y es challengear incluso el mismo código que nos están generando. También porque de esa manera aprendemos. Por ahí cuando ya somos más senior y conocemos mejor el lenguaje y conocemos mejor los patrones, va a ser mucho más fácil ver si lo que nos está generando es realmente útil o no. Pero en principio puede ser un trade-off incluso. La inteligencia artificial me genera el código, me agiliza ese proceso, pero aún a mí me toma tiempo entenderlo y validar que realmente funciona, pero creo que eso en el tiempo se va reduciendo. Entonces creo que ese fue uno de los challenges más críticos. Ahora, por ejemplo, estuve en otro proyecto, estoy empezando otro proyecto con Golang, y Golang también es un lenguaje nuevo para mí. Entonces estoy un poco en la misma etapa. Estoy generando código de Golang con AI, pero tengo que tomarme el tiempo de entender ese código, entender el lenguaje, entender si es la mejor manera de usar el lenguaje y entender un poco los nuances del lenguaje como tal. Ahí todavía hay un loop de aprendizaje y creo que es challenge. Además de challenge también puede ser riesgoso, solo para cerrar, y puede haber otro caso en el que yo simplemente confíe plenamente y no me tome el trabajo de revisarlo y puedo verme expuesto a problemas que no se perciben solamente viendo el código, de rendimiento o de memory leaks o de por ahí mal uso de librerías, quizá una versión de una librería que no aplica. Entonces, tiene también sus trade-offs. Pero para mí creo que ha sido lo más retador, es que aun cuando me agiliza el proceso, también me reta a ir más allá para entender que lo que estoy generando realmente es código que va de acuerdo a los estándares. Excelente. Bueno, los chicos se han animado y hay bastantes preguntas en el chat, pero Adelante. entonces vamos a abordar, yo creo que una o dos más. Claro Eh, que sí. Dice, ¿cómo evitas volverte dependiente de la IA y que se te olvide la lógica de programación? Ese es uno de los riesgos que incluso lo ponía en la presentación. Y creo que es un riesgo más relevante hoy en día en los que están empezando. Eh, por una razón. Yo, en estos momentos, después de 16, 17 años de experiencia en software, puedo decir que soy senior, un poco por la experiencia de que he aprendido cómo es el desarrollo de software tradicional y estoy viviendo ahora cómo es el desarrollo de software asistido. Entonces, entiendo un poco el beneficio de entender los fundamentos, de ir y entender qué es un lenguaje de programación, qué es un sistema operativo, las complejidades del networking, por una razón, y es que yo puedo construir software y el software puede funcionar, pero eso no es lo complejo del software. Lo complejo del software es cuando falla. Y realmente cuando falla y yo no sé cómo resolverlo, eso sí que es frustrante. Por eso he aprendido que tengo que entender cómo funciona, porque si un día este software falla, tengo que saber cómo hacer un troubleshooting, cómo hacer debug, etc. ¿Qué pasa un poco y le está pasando mucho a las nuevas generaciones? Y es algo por eso en lo que hacía énfasis. Están dependiendo mucho y están confiando mucho en la inteligencia artificial. Y al confiar demasiado, corremos justamente el riesgo de eso, de dejar de lado y entender lo que está pasando por debajo. El gran riesgo con esto es justo lo que les estoy mencionando. Si yo no conozco cómo funciona mi software, no puedo ser owner de ese software. Y cuando el software falle, no voy a saber cómo resolverlo. Es el riesgo con el bytecoding, por ejemplo, que no sé si por ahí han escuchado el tema. Estoy de acuerdo en democratizar el software y que personas que no desarrollan código puedan construir alguna aplicación, es realmente útil. Pero el bytecoding nos lleva a ese punto, que llega a un momento donde estoy construyendo tanto que luego ya no sé cómo resolverlo, porque nunca me metí a entender cómo los fundamentos del software, los fundamentos
de la arquitectura, de los patrones, de las capas de integración y demás. Por eso creo que un poco sí se corre el riesgo, pero mi invitación es justamente, y creo que eso lo hace la academia también, es que se puedan tomar el tiempo para entender los fundamentos. Si hay algo que va a hacer la diferencia en 1, 2, 3 años entre, entre un ingeniero que va a ser súper reconocido y que le va a ir muy bien en su campo a uno que no, es que más allá de usar AI o no, es que va a entender el software y va a entender cómo se construye software y va a poder resolver un problema que por ahí un agente de IA creó y que quizá otros no pueden resolver. Entonces, tómense el tiempo de entender el software, de entender los lenguajes de programación. No es tiempo perdido incluso aprender la sintaxis, porque si bien no vamos a codificar desde cero, en algún momento vamos a tener que entender cómo está el código y vamos a tener que resolver. Sí hay un riesgo, pero tenemos que poner nosotros el límite como ingenieros y saber hasta dónde cedo y hasta dónde me mantengo, aún entendiendo lo que la misma inteligencia artificial me está generando. Creo que ahí es donde generamos la diferencia. Ingeniero Jader, quisiera agradecerle muchísimo por este espacio. Creo que es muy interesante, muy enriquecedor. Es bienvenido. Ojalá en el futuro volvamos a Muchísimas tenerlo gracias. aquí con nuestros programas de posgrado. Hoy estaba viendo que fue el Google I.O. y uno de Ujú. los lanzamientos que me llamó la atención es que se vienen gafas con las que uno puede interactuar y dar órdenes. Entonces, pues es muy fascinante, ¿no? Es muy fascinante todo lo que se viene en el contexto tecnológico. Entonces, nada, bienvenido sea, ingeniero Jader, cuando quiera volver a estar con nosotros. Estamos muy agradecidos de tener este espacio de muy alto nivel con usted. No sé si gustaría decirle algo al público antes de cerrar. No, primero de todo, muchas gracias. Por mí, feliz. Realmente es un tema que me apasiona y con la velocidad en la que estamos avanzando, chévere poder charlar un poquito de estos temas. Dejarles el mensaje que les reiteraba y es, no desaprovechen la oportunidad que tienen desde la academia de profundizar en todos los fundamentos, porque eso es algo que a mí me ha servido un montón, es poder entender cómo el software está construido, desde el sistema operativo hasta las capas de la aplicación, porque luego cuando usen la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil que entiendan cómo se los está generando. Y además no tengan miedo de empezar a involucrarla en sus procesos. Por ahí andan diciendo, y hay mucho boom al respecto de que la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos y que ya nos va a quitar el trabajo a los desarrolladores y que le va a quitar el trabajo a los ingenieros, un montón de cosas, pero más allá de quitar el trabajo, realmente lo que está haciendo es transformarlo. Y en la medida que nosotros nos metemos en ese flujo de la transformación, la empezamos a adoptar y empezamos a adoptarla con las buenas prácticas, pues simplemente vamos a ser parte de esa transformación. Entonces no tenga miedo a involucrarla y no tenga miedo también a, a probarla, a ensayar, a, hacer, a equivocarse con ella, porque seguro va a enriquecer mucho de sus procesos y flujos. Muchísimas gracias, ingeniero Jade. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. No se olviden que en el mes de junio volveremos con nuestro ciclo de charlas de IoT y telecomunicaciones. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Buena tarde, buena noche.